Hay una frase que ya no es un meme, es un auténtico diagnóstico social. Los delincuentes habituales entran por una puerta y salen por otra. Y no salen agradecidos. Salen muchas veces con la expresión de que piensa que mañana en un rato vuelvo. Porque cuando el delito es pequeño pero repetido, el sistema ha transmitido durante años una idea peligrosa. El delito compensa. Hoy, en este vídeo, vamos a hablar de la nueva legislación sobre multirreincidencia, ya aprobada en el Congreso de los Diputados y pendiente de su trámite en el Senado, y de la gran acusación vertida por la Asociación Profesional de Jueces y Juezas para la Democracia, al grito de que esto vulnera la proporcionalidad. Yo te voy a decir mi dictamen como jurista desde el minuto uno, que lo verdaderamente desproporcionado es la impunidad cotidiana del pequeño delito profesionalizado. Bienvenidos a un vídeo más de Extrañado Jurídico, donde aquí venimos a leer el poder como si fuera una sentencia. Para poder entender el choque actual, tenemos que hacer un poco de mirada retrospectiva, un poco al pasado. En 1970, en España existía la Ley 16/1970 de peligrosidad y la rehabilitación social. Hoy, esta norma, que ha sido derogada, es clave para que podamos entender este bandazo histórico que se ha dado. Porque esta ley no solo miraba el delito como un hecho aislado, miraba al sujeto como peligroso o inclinado a delinquir. Y ahí vienen dos ideas que, por duras que suenen, estaban escritas. La primera idea es que se consideraba dentro del ámbito de la ley a quienes, por la reiterada comisión de faltas penales, revelen una inclinación delictiva. Y en segundo lugar, permitía aplicar sus preceptos a condenados por 3 o más delitos cuando fuese presumible la habitualidad criminal previa declaración de peligrosidad social por parte del juez. Traducido en cristiano, antes el sistema tenía una respuesta explícita para el habitual. La discusión era otra cosa, si eso era compatible con garantías, si era autoritario, si castigaba por ser y no por hacer. Con la Constitución, el marco cambia. El artículo 25(2) dice que las penas privativas de libertad deben orientarse a la reeducación y reinserción social del preso. Y poco después, la Ley Orgánica General Penitenciaria fija como primordial la reinserción junto a la custodia. Para ciertas concepciones de política penal, se considera que una sociedad decente no se puede construir en la venganza. Pero el problema de esta concepción es que tiene una trampa interpretativa. Y aquí viene la crítica, la mía al menos. Reinserción no puede significar desprotección de la víctima ni un barato sale. Una sociedad decente se construye desde la seguridad jurídica, dejando un mensaje claro: quien la hace, la paga. El pecado es pecado y, como tal, ha de ser castigado. No puede hacer distinciones de tratamiento por su venialidad o su gravedad. El pecado tiene que ser castigado en todas sus formas. Otra cosa es ver cómo se castiga un pecado menos grave de otro más grave. Ahí puede centrarse el debate. De hecho, el propio análisis del artículo 25(2) de la Constitución recuerda que la reinserción no es la única finalidad legítima de la pena. Y muchos se preguntarán, ¿y dónde está el problema? Pues el problema está
en una política penal, a veces malentendida, o en muchos casos aplicada sin recursos, que está muy centrada en la comprensión al delincuente, cuando en realidad esta comprensión al delincuente ha derivado enviando un mensaje social devastador, que la víctima es un daño colateral y el delincuente habitual es un trámite. Y así ahora llegamos a la realidad presente. ¿Y qué nos encontramos? Pequeños hurtos, estafas, robos de móviles, comerciantes machacados. Ese garantismo que se pretende, unido a ese concepto centrado de querer comprender al delincuente, se ha aplicado de forma tan abusiva y con tanto exceso que ha dibujado en el sistema penal una imagen de permisibilidad cuyas consecuencias es el popular: entran por una puerta, salen por otra. Y una sensación final de esto no hay quien lo frene. Esto no es una cuestión de ideología, es experiencia cotidiana. Esto además explica la aparición de iniciativas ciudadanas a la vista de la inacción de la ley y de sus instituciones, cuya actividad destaca bastante en redes sociales. Es el caso concreto de Patrulla Ciudadana, que tanto en Madrid como en Barcelona traten de señalar y poner rostro a los carteristas profesionales y a los amigos de lo ajeno, ya sea en el transporte público del metro de Madrid, el metro de Barcelona, en sus calles, en las zonas céntricas, donde hay una alta concentración de turistas. Y todo esto surge por la propia inacción de la ley. Y eso sí, con la aprobación de esta norma, ahora la ley llega. Ya, pero llega tarde. Y, todo se ha dicho, llega a remolque de la realidad que golpea con una crudeza y una dureza que a nadie deja indiferente. La proposición de ley orgánica sobre multirreincidencia parte de un diagnóstico claro: la reiteración de delitos contra el patrimonio e infracciones de menor gravedad ha mostrado disfunciones y afecta a la convivencia y además a la percepción de seguridad. So pena también de que genera problemas operativos tanto a nivel judicial como a nivel policial. El lenguaje es sencillo. La idea es: si lo haces como rutina, el sistema deja de tratarlo como anécdota y se enmarca en ese tipo de delincuencia de goteo, como esos hurtos leves, estafas también leves, todos ellos repetidos, como el que colecciona cromos. Y el símbolo de nuestra época. Esto, sí, el móvil. Porque hoy en día su valor no está en el plástico o en el aluminio anodizado que puede llevar de carcasa. Son los datos que incorporan en sus microprocesadores. Ahí está la verdadera razón de esta reforma: proteger la información que se contiene en nuestros teléfonos móviles. Aparte de solventar un problema muy acuciante como es ese delito leve repetido en el tiempo y que se convierte en una habitualidad. Y es aquí donde aparece la polémica con la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia, que ha denunciado que esta reforma aprobada en el Congreso lo que implica realmente es un endurecimiento innecesario, sin efecto disuasorio real y que además vulnera el principio de proporcionalidad de la pena y la reinserción del delincuente. Tengo algo que decirles a esta asociación y les voy a dar réplica desde mi punto de vista, como jurista con más de 25 años de ejercicio.
Primer punto, proporcionalidad. La proporcionalidad no se mide en euros por acto. No. La proporcionalidad es medir el daño real del delito junto a la culpabilidad de éste. Eso es proporcionalidad. En segundo lugar, robar poco una vez no es lo mismo que robar poco 100, 200, 300 veces. Porque ya en este segundo caso no podemos estar hablando de pobreza o error. Estamos hablando de método, estamos hablando de dedicación, estamos hablando de decisión repetida. Por lo tanto, no podemos darle el mismo tratamiento al que roba poco una vez y que se puede entender que tal vez sea un error o sea un estado de necesidad, al que por sistema todos los días está robando poco, pero lo ha convertido en su profesión. Lamento haberme repetido bastante de ese tema, pero es aquí donde precisamente viene la mayor crítica, incluso el desprestigio de la institución de la justicia en las encuestas que se publican sobre percepción de la institución, si funciona o no. Precisamente es ahí. Y además, tercer punto y lo más importante, esto es el mejor ejemplo de la desconexión que sufren muchos jueces en España. La cuestión no es el valor que pueda tener esto. Esto además es un modelo antiguo. ¿Cuánto puede valer en el mercado? No lo sé, ahora mismo. Pero la cuestión no es el valor. No es si vale 399 o 401 euros. Ese no es el problema. Ese no es el foco. El foco es que esto se nos ha convertido en nuestra sucursal bancaria, en el almacén de nuestras fotos, en el almacén de nuestra identidad digital, en el almacén de nuestros secretos, y por lo tanto sujeto a accesos indeseados, a posibles chantajes y, como no, a posible suplantación. Y lamentablemente tengo que decirlo, esta asociación tiene una ceguera que no hay por dónde cogerla. Y muchas instituciones tienen este mismo problema y hay que decirlo sin miedo. Si alguien sigue viendo esto como un objeto, me temo que vive en una galaxia muy lejana y no en los tiempos modernos. Y ahora lo que muchos no se atreven a decir, y menos a verbalizar. ¿Tiene consecuencias todo esto? Sí, que hay un efecto llamada. Si el mensaje práctico es delito leve igual a coste asumible, el sistema se convierte en un incentivo. Y la delincuencia, como cualquier actor económico racional, se mueve hacia donde hay alta rentabilidad, bajas consecuencias y una alta repetición posible. Y el resultado, pues, salta a la vista. Aumento del pequeño delito y su normalización, con lo que trae consigo la erosión de la vida en los barrios, en los comercios y en el transporte. Además de la imagen de deterioro que se transmite a la sociedad. Y tampoco es un mensaje positivo, puesto que además esto puede generar problemas en otros sectores que efectivamente pueden verse afectados por este efecto llamada perverso. Esto en Madrid tiene luego una imagen física tremendamente potente.
Los delincuentes entran esposados por el sótano de los juzgados de la calle Poeta Joan Margal 66 y el ciudadano tiene la sensación de que, sin solución de continuidad, salen por la calle Bravo Murillo, que es justamente la salida de los juzgados de guardia, rumbo a Plaza Castilla, con una sola idea en la cabeza: volver a las andadas. Y esto no es hablar de odio, es hablar precisamente de la percepción ciudadana. Y cuando esa percepción es un hecho y se vuelve masiva, el Estado lo que tiene en su conjunto es un problema de legitimidad práctica. La gente deja de creer en la institución de la justicia. Eso es lo que nos debería invitar a hacer una reflexión. Este vídeo está patrocinado por nuestro sponsor Europroperties. Europroperties es un producto de inversión inmobiliaria diseñado para que cualquier persona sin conocimientos ni experiencia en inversión pueda planificar su futuro sin los inconvenientes de la inversión en bolsa, metales o criptomonedas, que requieren de complejos conocimientos en economía. Además, Europroperties facilita el acceso a mercados inmobiliarios europeos estables, con rentabilidades ciertas, sin costes ocultos ni gastos de administración desmedidos que se coman tu beneficio, con seguridad jurídica contrastada y acompañamiento real para no perderte la burocracia. Así que, si estás harto de vivir en un entorno donde la inseguridad jurídica va siempre a remolque y las reglas cambian tarde y mal, Europroperties es la solución. En la caja de descripción te dejo el enlace para que puedas acceder a una nueva fórmula de inversión fácil y segura. Así que, ¿podemos decir que la multirreincidencia va en contra de la proporcionalidad? No necesariamente, pero lo que es socialmente insoportable es que el pequeño delito reiterado sea un modo de vida de bajo coste, porque proporcionalidad no es proteger al habitual con una calculadora. No, proporcionalidad implica reconocer que la reiteración delictiva multiplica el daño y eleva el reproche. Es ahí donde efectivamente esta reforma pretende entrar, en que la reiteración tenga un coste y se pueda perseguir y castigar acorde a esa reincidencia. Porque claro, no podemos efectivamente castigar algo venial con un cañonazo, ni tampoco algo muy grave quedarse convertido en un tirón de orejas. No se trata de eso. Se trata de dar respuesta proporcional en función de que, si es la primera vez y existen estados que lo puedan justificar, de aquel que ha hecho del pequeño delito su forma de vida. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por vernos. Apreciaría mucho que nos dieras un like. Nos ayuda a llegar a más gente. Comparte este vídeo. Pásaselo a esa persona que en el fondo sabes que le puede llegar a interesar, aunque sea un poquito. Compártelo con tu familia, con tus allegados. Nos puedes ayudar así a llegar a más gente y, sobre todo, danos un like, que es gratis. Suscríbete, también es gratis. No cobramos. No cobramos membresía, ¿eh? No. Y así nos puedes ayudar a que este canal siga creciendo y a poder traerte temas jurídicos explicados de una forma que puedas entender. Nos vemos en el próximo vídeo.